al principio de uno de los grandes libros de la cultura filosófica, la llamada Metafísica de Aristóteles, la primera línea dice: todos los hombres tienden por naturaleza a ver, a mirar, a entender, a saber, a interpretar el mundo, a saber qué significan las cosas. Y Aristóteles dice: todos los hombres, todos los seres humanos. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué tengo la ideología que tengo? ¿Quién ha hecho, quién ha forjado, quién ha colaborado, quién ha determinado mi ideología? Lo que yo soy, porque lo que yo soy es palabra, no solo el aspecto físico de cada uno de nosotros, que eso también es lo que somos como imagen externamente, pero lo importante, lo que realmente somos, es no el estar en nuestro cuerpo, que es nuestro cuerpo, que es nuestra naturaleza, sino ser nuestro cuerpo, sobre todo ser nuestra mente. Y para eso podría servir la filosofía. Pensar lo que haces, pensar el sentido de lo que haces. Alguna vez me han presentado en alguna conferencia o incluso en el periódico, aparece Emilio Lledó, filósofo. ¿Qué más quisiera yo? Lo que saber lo que es la verdad, la justicia, el bien, etc. Y suena además a una filósofo, una cosa así como flotando por el aire, un personaje fuera de la realidad. Eso jamás ha sido la filosofía algo parecido a eso. Digamos, los que se llamaban filósofos, muchos de ellos no sabían todavía lo que eran, ¿no? Eran gente que querían ver, gente que querían entender, personas que encarnaban hasta cierto punto la conciencia crítica de una época. En el origen de la filosofía, en el origen del pensamiento, de eso que se llama, con más o menos acierto, pensamiento occidental, allí se hace una reflexión, es la primera gran reflexión sobre el lenguaje. Darnos cuenta de que tenemos una lengua materna en la que hemos nacido, pero que lo que somos es lengua matriz, una lengua capaz de manifestar lo que somos, lo que realmente somos, lo que realmente hemos vivido. La historia personal de cada ser se manifiesta en eso que yo llamaría lengua matriz. No solo lengua materna, que tiene esta expresión tan hermosa, ¿verdad? Es una lengua que te acaricia, que te acoge, que te mima, pero que tienes que estar siempre, digámoslo, reflexionando sobre ella, para no caer en las palabras vacías, en las frases hechas, en el lenguaje trivializado, en el lenguaje escurridizo, en el lenguaje satinado, que no sirve para nada, ¿no? Entonces, una de las misiones más importantes de la filosofía es la reflexión, el pensar en las palabras. ¿Qué significa belleza? ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa bien? ¿Qué quieres decir cuando dices esta palabra? Cuando dices amor, o cuando dices sabiduría, cuando dices conocimiento, cuando dices comunicación. Convertir al lenguaje en objeto, desde el sujeto que lo quiere entender, eso fue una revolución intelectual prodigiosa. Tan prodigiosa que debemos de seguirla manteniendo, que debemos de seguir interrogando al lenguaje para evitar que nos manipulen, que nos engañen, que nos ignorantifiquen. No sé si en esta casa, en la academia, ese verbo puede pronunciarse, pero bueno, me ha salido. O sea, que nos conviertan en ignorantes. Nunca ha habido tantas posibilidades de comunicación, nunca ha habido tantas posibilidades de entenderse los seres humanos a través de los medios de comunicación, que son por otra parte maravillosos, imprescindibles en nuestra sociedad, necesarios, etcétera, etcétera. Pero precisamente por esa abundancia de medios, hay que mimar más el lenguaje, hay que pensarlo más, hay que mirarlo más, hay que mirar más las palabras. Y eso se consigue a través de la educación, a través de la enseñanza, a través de lo que aprendemos en la escuela. Y no sé si por desgracia, o mejor dicho, creo que por desgracia,
son los medios de comunicación los que tienen en sus manos el poder de la educación, de la transmisión de valores, de conocimientos, de sensaciones, de sentimientos. Yo creo que el mundo está lleno de genios, pero hace falta maestros. Entonces yo me gustaría más ser maestro que genio, ¿no? He intentado acercar esas ideas, esa capacidad crítica, decirle que la filosofía le corresponde a todo el mundo, ¿no? Es decir, que no, la filosofía nunca es una cosa de unos pocos, de unos cuantos, sino que es una pasión de cualquiera. La filosofía nace en el mismo momento y en el mismo lugar que la democracia, ¿no? Que yo creo que es una cosa que conviene recordar y que a veces se olvida. Hay una similitud entre lo que es la filosofía en el plano intelectual y lo que es la democracia en el plano político. De ahí el hecho de que la reivindicación de que se mantenga la asignatura de filosofía en el bachillerato no es simplemente un pujo gremial, sino que es que verdaderamente es la forma de practicar la esencia democrática misma que es la filosofía. Entonces yo he intentado eso, ¿no? He intentado esa filosofía cívica, por decirlo de algún modo, ligada a las preocupaciones cívicas, que no olvida, digamos, la dimensión más trascendente de cara a las grandes preguntas de nuestra vida, pero que las orienta siempre no como ejercicio puramente intelectual, sino como forma de búsqueda, de forma de vida. Ahora en nuestra época lo que pasa es que la sociedad esa que llamamos de consumo no solamente es de consumo de objetos, también por ejemplo de consumo de respuestas, ¿no? De eslogans, de lemas, etc. Por ejemplo, hoy hay muchos libros de filosofía redactados y planteados un poco como libros de autoayuda, ¿no? ¿Qué hay que hacer para más Platón y menos Prozac, ¿no? Como si Platón fuera también un anestésico, un antidepresivo, ¿no? Entonces lo que se busca es un libro de un recetario, y por eso, pues claro, cuando uno aclara que la filosofía está hecha de preguntas y no de respuestas, y que uno no piensa para salir de dudas sino para entrar en dudas, inmediatamente hay gente que dice, no, pues yo lo que quiero es, a mí deme algo que me lleve a casa, ¿no? Y que yo lo aprenda. Yo creo que el coraje es una dimensión intelectual imprescindible. Es decir, si uno no tiene coraje, verdaderamente el pensamiento se convierte simplemente en un rompecabezas, nada más, que es un poco por otra parte lo que es para muchos, ¿no? O sea, es un rompecabezas mejor o peor dispuesto, con más o menos gracia, pero simplemente un rompecabezas. Además, como con eso ya basta para que te den una cátedra o tal, pues la gente no se busca más líos, ¿no? Pero para que el pensamiento vaya más allá del rompecabezas hace falta un coraje personal, y eso es lo que le da un poco fuerza, y yo en ese sentido creo que es imprescindible. Me ha costado llegar a la conclusión de la importancia de la educación, ¿no? Para todo, o sea, es decir, que la ciudadanía está ligada a la educación, que no hay democracia sin educación, que la educación, en contra de lo que ahora oímos cuando transmite valores, etcétera, no puede ser un patrimonio exclusivamente de los padres, ni mucho menos, porque precisamente yo creo que uno de los principales objetivos de la educación es salvar a los hijos de los padres, o sea, salvar a los
los hijos de la condena de que tengan que ser como sus padres obligatoriamente y presentarles otras alternativas y otras posibilidades, ¿no? Y luego, pues verdaderamente sin educación no puede haber función. O sea, la democracia ya tiene bastantes dificultades para funcionar, pero si no hay educación, o sea, yo creo que hay dos enemigos fundamentales de la democracia, que son la miseria y la ignorancia. No es que yo diga que la educación va a resolver todos los males de la humanidad, pero es verdad que en la solución de cada uno de los males hay una dimensión de educación. No en todos, no siempre, no en términos absolutos, pero es básica y por lo menos yo desde luego me he dedicado fundamentalmente a eso. Si tú no entiendes las razones de los demás o las otros son incapaces de exponer sus razones o creen que es imposible o ni necesario hacerlo porque nadie les va a escuchar, esos son sociedades en que están siempre bulliendo de violencia, ¿no? Porque la violencia es cuando no te entiendes o no te entienden, ¿no? Entonces, yo creo que la educación está para intentar solventar eso, digamos, sin mitificarla, pero esos son objetivos concretos, o sea, persuadir, ser capaz de que uno exponga inteligiblemente sus demandas sociales a otros y comprender las demandas sociales inteligibles que tienen otros. Sin eso no hay democracia. La democracia parlamentaria es parlamentaria porque la gente persuade y es persuadida. Claro, es verdad que viendo nuestros parlamentos es difícil recordarlo, pero de momento es así y sería importante que hubiera una generación futura, ¿no? Que recordara verdaderamente ese sentido del parlamentarismo, que parlamentarismo no es superposición de sectarismos como pasa hoy, sino la capacidad de persuadir y ser persuadido, ¿no? Hace falta una formación específica para ser ciudadano en una democracia y para saber, pero no solamente para aprenderte las leyes como si fueran un código de circulación, sino para aprenderte los valores y para aprender por qué esos valores son preferibles a otros, etc. Todo eso es que es inevitable que hay que explicarlo. La persona capaz de una reflexión moral sobre su libertad, etcétera, etcétera, es más persona, más libre, etcétera, que la persona que no tiene nunca esa reflexión y que actúa imitando al vecino. Pero eso no quiere decir que el mundo vaya a mejorar. En las peores dictaduras hay personas admirables éticamente. En cambio, una buena política evita las dictaduras. O sea que entonces yo creo que cuando se dice que hay que combatir los males políticos con ética, es como si se dijera que hay que apagar los incendios forestales con agua bendita. Pues no, es decir, no hay que ir con un hisopo de agua bendita a apagar el incendio forestal, sino apagarlo con los medios debidos. Y lo mismo la política se contrarresta la mala política con buena política. Y luego, no con un comportamiento moral, sino con un buen comportamiento político que tiene sus propios valores. Hay un tipo de ética personal que es que un político no puede ocupar un puesto público para robar o para beneficiarse. Eso sí que, ahí sí que es una cuestión para el político ética, es decir, no abusar. En cambio, para el resto de la población no es un problema ético, que eso es un poco lo que tampoco logra entender la gente. El sinvergüenza que ha metido la mano en la caja y se lleva el dinero, ese sinvergüenza tiene un problema ético, pero el resto de la población lo que tiene es un problema político. ¿Cómo se lo quita uno de encima? ¿Cómo lo sustituye por otro? ¿Y cómo impide que el que venga pueda hacer eso mismo, ¿no?